inicial de tratamiento para ninguna obesidad y que siempre primero los cambios de hábitos de alimentación y los cambios en actividad física deben ser el primer paso en el tratamiento de cualquier persona obesa. Porque operar a una persona que no ha tenido cambios mentales y físicos enfocados a la mejoría va a hacer que el paciente tenga que reoperarse. Y cuando se tenga que reoperar, sí o sí van a haber complicaciones. No hay ningún paciente que reopere de cirugía bariátrica que no desarrolle algún tipo de complicación. Siguiente, por favor. Este es el caso de Aria Permana. Aria Permana es el registrado en la literatura médica el niño con mayor obesidad que nosotros hemos registrado. Aria Permana es un paciente que sale en las redes sociales en Pakistán y sale en función de que los papás dicen que ya no lo pueden mover, que el niño ya no puede respirar bien, entonces piden ayuda para saber qué se puede hacer. Siguiente, por favor. Entonces, Aria Permana generalmente en la mayoría de los reportes dicen que pesa más de 228 kilos. Para un niño de esa edad, 228 kilos es un índice de masa corporal de 78. 78 de índice de masa corporal es una barbaridad, cuando lo normal en un paciente pediátrico puede ir entre 13 y 16.1. Eso es la normalidad del índice de masa corporal de un paciente pediátrico. Siguiente, por favor. Producto del manejo nutricional, del tratamiento farmacológico, no lo operan, no hay cirugía bariátrica, pero Aria Permana logra perder más del 60% del peso que tenía inicialmente cuando arranca el tratamiento. Esta es una demostración muy grande de que todas las obesidades se pueden manejar. No existe una obesidad que no pueda ser tratada. Todas, absolutamente todas. A veces que algunas se tardan más tiempo, son refractarias, es un tema diferente. Pero Aria Permana, y algo que me pareció a mí muy importante es que yo saqué estas imágenes del documental que sacaron, y fíjense el manejo nutricional que se le hace a Aria Permana. En ningún momento ahí ni le restringen los carbohidratos por completo, ni le dicen coma solo proteína o coma solo verduras, ¿no? Es un paciente que come arroz, es un paciente que come pollo, es un paciente que come cereales. Entonces eso también desmitifica el hecho de que si yo tengo un paciente con una obesidad de tipo severa, la máxima obesidad que se ha desarrollado en niños, yo tendría pues que hacer un régimen cero carbohidratos, con ayuno intermitente, con ese tipo de cosas. La verdad es que no. El éxito del manejo nutricional está en el enfoque también que se realizan los pacientes. Siguiente, por favor. Antes dicho. Anterior. Nutricionista que hace ejercicio recomienda ejercicio. Entonces yo siempre he dicho eso. No solamente hay que ser un buen nutricionista, sino parecer un buen nutricionista. Aria Permana realizaba actividad física 2 veces al día y actividad física de fuerza. Ese también es otro patrón que nosotros debemos cambiar, dejar de decir a las personas que es que tienen que salir a caminar, que es que tienen que hacer ciclismo, que es que tienen que hacer patinaje, porque muchas veces los pacientes lo que tienen es una obesidad sarcopénica, y la sarcopenia en pediatría ya se está empezando a instaurar y ya se está empezando a identificar. Este es el Obesity Shield System. Sí. El Obesity Shield System es un patrón de visualización de cómo la obesidad tiene diferentes factores. Entonces, creo que se fue la presentación. Entonces, en el Obesity Shield System, ahí la característica es que cuando yo le pongo el clic a cualquiera de esos, al cursor, a cualquiera de esos factores, se pintan todas las interrelaciones que hay entre los unos y los otros. ¿Esto para qué lo utilizamos? Para explicarle a las personas que solamente reducir la ingesta calórica en un paciente con obesidad no resuelve el problema. Que puede que sea un paciente que tenga alguna alteración metabólica, que puede ser que sea un paciente que tenga un ambiente obesogénico. Yo he tenido pacientes en donde simplemente los papás se niegan a darle frutas y verduras porque consideran que no es lo correcto y que no es lo que el niño debería consumir. He tenido pacientes que tienen obesidades genéticas, lactantes, que tienen obesidades por hiperlerginemia. Entonces, solamente decirle al paciente coma poco o prescribir un patrón hipocalórico, pues muchas veces no funciona en los pacientes y por eso el Obesity Shield System yo siempre lo presento, para que las personas sean conscientes de que el manejo de la obesidad no es simplemente coma poco. Siguiente, por favor. La anterior. ¿Por qué una persona llegaría en edad pediátrica a requerir el manejo con un régimen hipocalórico? Porque tenga una obesidad. Y en la media, porque la no es.
Y en la medida en la que yo voy hablando de eso, tengo que definir qué es una obesidad mórbida. O sea, cuando un niño se considera una obesidad mórbida. Un adulto es cuando tiene el índice de masa corporal por encima de 40. Ahí hablamos nosotros de obesidad mórbida. En pediatría, nosotros definimos que la obesidad mórbida es cuando el paciente supera el percentil 97 o más de 3 desviaciones estándar en el índice de masa corporal para la edad, pero que adicionalmente yo tengo que medir el porcentaje de grasa en el paciente pediátrico. Inclusive, sin necesidad de yo pesar al paciente, no lo tengo que pesar. Todo aquel niño que tenga más de 25% de masa grasa y toda niña que tenga más de 30% de masa grasa ya es obeso, sin siquiera pesar. Puede tener un índice de masa corporal normal, pero si el porcentaje de grasa del paciente está en 25 por encima del hombre y 30 por encima de la mujer, ya hay obesidad en el paciente pediátrico. En teoría, nosotros no le decimos obesidad mórbida en pediatría. En teoría, nosotros le llamamos obeso de alto riesgo. No sé. Eso es lo que dijo la OPS. Entonces, en teoría, nosotros le decimos no obesidad mórbida, sino obesidad de alto riesgo. Siguiente, por favor. En el año 2025, la Academia Americana de Pediatría sacó los postulados del manejo de las guías de práctica clínica para el manejo de la obesidad en pacientes pediátricos. Cada vez hay más niños gordos y eso es un problema de salud pública, porque en la medida en la que el paciente está más obeso desde más temprana edad, en esa misma medida el gasto en salud pública es mucho mayor y la complicación de muchos pacientes pues también es obviamente mucho mayor. En la guía de la Academia Americana de Pediatría dijeron que un paciente con obesidad grado 2 tiene que tener entre el 120 y el 140% del peso ideal. ¿Cómo se mide el peso ideal en pediatría? Por la fórmula de Lorentz. La fórmula de Lorentz es la fórmula ideal para medir el peso ideal en pediatría. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar el peso promedio? Con la fórmula de Argal. A uno siempre como nutricionista le dice, ¿cuánto debería pesar un niño de 10 años? Entonces uno utiliza la fórmula de Argal, que es la edad más 2 por 3. Entonces uno dice, ah, bueno, 10 años. 10 más 2, 12. 12 por 3, 36. Aproximadamente, no es el peso ideal, sino el peso promedio de un niño de 10 años sería 36 kilogramos. Esa se llama la fórmula de Argan. La edad más 2 por 3. Así es como sacamos los pesos promedio. Entonces, si yo tengo un niño de 10 años y llega con 50 kilos a la consulta, yo saco la fórmula de Argan rápido, la edad más 2 por 3, y digo, ese niño tiene 160% del peso promedio. Yo ya parto de que ese es un paciente en obesidad y con eso arranco el tratamiento. En nutrición todo tiene que ser rápido y ágil, porque nosotros tenemos poco tiempo de consulta y tenemos pues que improvisar. Cuando hablo yo de obesidad grado 3 en pacientes pediátricos, según la Academia Americana de Pediatría, cuando el peladito tiene más del 140% del peso ideal, o cuando ya sale por encima del percentil 95. Ahí nosotros hablamos esencialmente de que el paciente tiene una obesidad de tipo 3. Siguiente, por favor. ¿Cuándo empieza uno a darse cuenta de que la obesidad infantil empezó a ser un problema muy grande? Desde el año 95. Y fíjense que este es un cuadro, Chile es de los pocos países en donde realmente se ha hecho estudios concienzudos, allá los epidemiólogos son muy juiciosos, y han hecho estudios muy concienzudos de ver qué es lo que pasa con los niños. Y se han dado cuenta desde que el año 95 el sobrepeso y la obesidad vienen aumentando de una manera progresiva, pero que los que más vienen aumentando progresivamente de peso son esencialmente los niños entre los 2 y los 4 años. En esos niños entre los 2 y los 4 años se viene dando un aumento de peso muy anormal. ¿Por qué ocurre esto? Por el exceso de proteína. Darle demasiada proteína a los niños en las primeras etapas casi que garantizan la obesidad en los pacientes adultos. Darle más, por ejemplo, más de 3 gramos, 4 gramos de proteína por kilo a un niño es riesgosísimo. A veces nosotros hacemos el conteo en el consultorio y le dan 6, 7 gramos de proteína por kilo. Entonces, por eso es tan riesgoso cuando la mamá dice, solo comas el pollito, no se come nada más, no importa. Si solo se comió el pollo, no hay problema. Ese exceso de proteína, la Academia Americana de Pediatría ya demostró que aumenta el riesgo de obesidad en niños escolares y lactantes. Siguiente, por favor.
Entonces, en Chile empezaron a mirar y dijeron, bueno, ¿y cuáles son entonces las tendencias de los países en donde más se desarrolla? El negrito es obesidad y el grisecito es sobrepeso. Entonces, fíjense que dependiendo de los países en donde uno lo vaya a ver, lo midieron en diferentes países, lo que más crece en el Perú es el sobrepeso. Pero indiscutiblemente ese sobrepeso en algún momento, ese porcentaje de pacientes va a llegar a obesidad. Entonces, lo que más crece aquí no es el diagnóstico de obesidad, sino es el diagnóstico de sobrepeso. Diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en países como Chile, como Paraguay, como México, en donde, por ejemplo, esta mañana hablábamos y nosotros en algún momento fuimos a hacer un entrenamiento a colegas chilenos en el hospital alemán de Chile. Nosotros empezamos a hablar sobre desnutrición primaria. Y ellas nos dijeron, no, no, aquí no, aquí desnutrición por hambre no hay. Para nosotros como colombianos era inconcebible, ¿cómo así el kilo? Dice, así no, nosotros aquí desnutrición por hambre, un caso al año. El resto de casos aquí son o desnutrición secundaria a la enfermedad u obesidad. Entonces tuvimos que cambiar todo lo que nosotros veníamos a hablar en ese momento en Chile y dedicarnos solamente a la obesidad, porque era el problema de salud pública que nosotros podíamos evidenciar realmente. Siguiente, por favor. Y no es ajeno a la realidad. Esta es una de las tablas. Nosotros en Colombia tenemos las tablas del Instituto Nacional de Salud que fueron validadas por el ICBF también. Y estas son las tablas, por ejemplo, de índice de masa corporal para 5 a 17 años, la OMS. Y no es ajeno a nuestra realidad. Ese es uno de mis pacientes. Ese es uno de mis pacientes que llega con un índice de masa corporal aproximadamente de 29 a los 7 años y 10 meses. O sea, eso es una obesidad mórbida. Entonces, ¿con qué cara yo a veces le digo al papá, no, mire, es que vamos a arrancar solo con la alimentación y vamos a arrancar y vamos a mejorar los hábitos de vida? Entonces, ese no es un paciente que vaya a lograr una mejoría solo con alimentación y actividad física, es virtualmente imposible. Entonces, uno como nutricionista también tiene que ser consciente de que lo que uno hace es importante, pero lo que uno hace no es milagroso. O sea, uno tiene que ser consciente de cuáles son sus límites. Y esta es una de las demostraciones más grandes que yo tengo de los pacientes que más obesos hemos visto. Es que este paciente tiene como 300% del peso ideal. Entonces, en proporción de eso, se sale prácticamente, casi se sale de la gráfica. Es imposible dejar de graficar. Siguiente. Entonces, empieza uno a darse cuenta de que si el paciente tiene obesidad muy severa, pues la obesidad está mediada por el tejido graso. En la universidad nosotros nos enseñaron que habían dos tejidos grasos, el blanco y el pardo. Y eso no es cierto. Existen tres tejidos grasos, el blanco, el pardo y el beige. Existe un tipo de tejido que han identificado que se llama el tejido adiposo de transición o tejido adiposo beige. El tejido adiposo beige, como ustedes lo pueden ver, es un tejido adiposo blanco, que en teoría es el proinflamatorio, el que produce citoquinas proinflamatorias, interleuquina 2, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral tipo alfa, pero que cuando yo hago restricción calórica, cuando yo hago actividad física o cuando yo utilizo ejercicios de ciertas características, se los voy a mostrar más adelante, ese tejido adiposo blanco saca los ácidos grasos y empieza a crearle mitocondrias. Y el tejido adiposo blanco se empieza a comportar como tejido adiposo marrón, o sea, como un tejido adiposo benéfico para el ser humano. Eso quiere decir que existen tres tipos de tejido adiposo y que la actividad física, la restricción calórica y la pérdida de peso pueden llegar a conllevar a que el tejido blanco, que es patógeno en general, se convierta en un tejido marrón que es benéfico, que produce adiponectina. Entonces uno pensaría que eso es muy benéfico y uno dice, ah, bueno, está bien. Sin embargo, los estudios demuestran que cuando yo dejo de hacer actividad física, que cuando dejo de hacer restricción calórica, que cuando dejo de tener una pérdida de peso, de tener un manejo hipocalórico, esas mitocondrias se pierden en ese tejido adiposo beige y se vuelve a llenar de ácidos grasos y ese tejido se vuelve a convertir en un tejido adiposo blanco y ahí vuelve de nuevo a ser patógeno como tal, o sea, a producir citoquinas proinflamatorias. Entonces, el tejido adiposo no es solamente blanco y pardo, sino que el tejido de transición depende realmente de la actividad física y de la restricción calórica. Siguiente, por favor. Estos son casos bien anecdóticos. Esta es una niña, la que está en la esquina superior derecha, es una niña que es de Medellín. Cuando nosotros nos consultaron inicialmente sobre ese paciente, pensamos que era un síndrome, un bebé Michelin se llama.
El síndrome del bebé Michelin es una patología que es dermatológica. Y lo pensé porque pues tenía los pegues y los surcos muy grandes. Esos pegues y esos surcos que se tienen en los pacientes empiezan a hacerlo uno pensar que la patología está desarrollada más por un tipo dermatológico que por un tipo nutricional. Finalmente descubrimos que efectivamente es una obesidad mórbida. Hay una fundación en Colombia que se llama Gorditos de Corazón, que es una fundación que crea una persona que tuvo obesidad mórbida y ayuda ahora a los pacientes. Este es otro paciente del Caribe colombiano y fíjense que la cantidad nigricans que tiene ese paciente ya también está en los dedos de los pies y en las rodillas. Es decir, que la cantosis pigmentaria no es solamente en el cuello, en las axilas, en la ingle, sino en cualquier estructura que se expanda y se contraiga, como las rodillas, el ombligo, las axilas, los nudillos, cualquiera de esos puede producir la cantosis. Siguiente. Este es el caso de tres niños en Pakistán. Es un caso muy anecdótico porque la UNICEF los recuperó porque hubo una denuncia que el papá los hacía subir de peso y los vendía a los circos de variedades en Pakistán. Desafortunadamente, dos de estos tres niños ya fallecieron, solo quedó el niño de la mitad. El niño del lado de allá, el mayorcito, el del lado derecho, es una fiel demostración de una cosa que la doctora Castillo va a mencionar después, que se llama la doble carga de la nutrición infantil. Todo niño con obesidad y con sobrepeso es un niño malnutrido. Entonces, a veces, nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos la bienestarina, que es un complemento proteico. Entonces, tienen ese paciente con obesidad, que es una obesidad secundaria del patrón de alimentación, me le quitan la bienestarina, que es la poca fuente de proteína que tiene y de micronutrientes, y empiezan estos pacientes a convivir con una cosa que se llama doble carga de malnutrición infantil. Ya la doctora Castillo, pues, hará una extensión sobre la fisiopatología y todo eso, cómo se desarrolla, pero son niños que conviven con obesidad o con sobrepeso y que al mismo tiempo tienen retraso en talla o deficiencias de micronutrientes, vitamina A, vitamina D, zinc o hierro. Entonces, ¿cómo sabe uno que eso ocurre? Fíjense que las plantas de los pies de ese paciente son completamente pálidas. Eso se llama palidez plantar. Eso significa que ese paciente convive con una obesidad, pero también convive con una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, a veces yo tengo pacientes severamente obesos, yo los suplemento con hierro, con vitamina D, dicen, pero ¿para qué lo va a suplementar si es que él tiene obeso? Entonces le dicen, sí, él viene con exceso de tejido graso, pero también viene con deficiencias de micronutrientes. Entonces, siempre que vean un paciente con obesidad, siempre piensen en que tiene deficiencias de micronutrientes concomitantemente. Siguiente, por favor. Es Entonces, aquí generalmente lo que nosotros vemos es la fisiopatología de qué es lo que le pasa. Fíjense que cuando el niño se agacha, tiene recuperación facial. Eso significa que el niño tiene dilatación del callado aórtico, producto de la obesidad. El exceso de grasa está generando a nivel pericárdico que se dilate el callado aórtico. Los pies del niño son pies planos. Si ustedes lo ven en las sandalias, no tiene algo. Más de 2 kilogramos de aumento de peso en un paciente pediátrico por encima de su peso ideal ya aumenta el riesgo de pie plano y de displasia de cadera. Otro aspecto importante es que ese paciente ya está empezando a tener genual, y genual quiere decir que tiene principios como tal de raquitismo. Ese raquitismo en los niños, los que malasia en los adultos, se caracteriza porque en el tejido graso hay una cosa que se llama el secuestro de vitamina D. El tejido graso jala la vitamina D y la consume, porque la vitamina D es, aparte de una vitamina, una hormona, y esa hormona ayuda a regular y contrarregular ciertos procesos a nivel del tejido graso. Entonces vuelve y juega. Siempre que vean un paciente con obesidad, siempre pídanle valores de vitamina D y suplementenlo con vitamina D. No importa que el paciente chupe sol todo el día, siempre hay deficiencias en estos tipos de pacientes. Otro aspecto muy importante es la ginecomastia, que es lo que tiene el paciente. Esa ginecomastia es ese crecimiento del busto. Fíjense que esa mama del paciente es triangular, no es una mama que se descuelga. Al ser una mama triangular, significa que el paciente está teniendo un problema hepático también. Cuando una persona tiene una obesidad muy severa, produce un tipo de enzimas que se llaman aromatasas. Esas aromatasas lo que hacen es desaromatizar el tejido graso y hacer que la testosterona se vuelva estrógeno.
No sé si ustedes han visto que hay personas que tienen una obesidad muy severa, hombres, y que empiezan a tener como unos comportamientos como feminoides, que empiezan a tener como la voz más aguda, que empiezan a tener el cuerpo como más de mujer que de hombre, empiezan a tener como una disminución del vello corporal. Eso se produce porque el exceso de tejido graso hace que la testosterona se desaromatice y se convierta en estrógeno. Por eso muchos hombres tienden a tener ese tipo de situaciones cuando la obesidad es mórbida. Siguiente, por favor. Aquí este es un pequeño repasito chiquitico de lo que la doctora Castillo va a presentar. Para mí es uno de los artículos mejor hechos en Colombia. Ella fue capaz de descubrir cuántos niños teníamos nosotros en teoría con doble carga de malnutrición infantil. Entonces, simplemente como para que ustedes lo puedan ver, puedan buscar el artículo también, referenciarlo y darse cuenta de que nosotros convivimos con unos factores bien importantes en la obesidad. Y es que el niño obeso no es solamente por exceso, sino que el niño obeso también en teoría está malnutrido por déficit. Pero eso dejaremos que la doctora Castillo lo hable. Siguiente. Ya habiendo pasado todo lo de la fisiopatología y todo ese tipo de cosas, ¿cuándo un niño debería ser operado en cirugía bariátrica? ¿Cuándo un paciente con obesidad mórbida infantil debe optar por un procedimiento quirúrgico para la cirugía? Para el año 2012 teníamos estos pequeños criterios que, como ustedes verán, se dividen en dos. El que tiene el índice de masa corporal de 35 o menos y el que tiene el índice de masa corporal de 40 o más. Esas son las dos indicaciones. Dependiendo de cuáles sean las características del índice de masa corporal, asimismo yo puedo diferenciar. Dale siguiente, por favor. Y empiezan a darse cuenta de que en el 2026 ya se necesitan hacer unos criterios que son parecidos, pero que son un poquito diferentes. Y lo último que tenemos nosotros para cirugía bariátrica en pacientes adolescentes es esto. Las características son las siguientes. El niño tiene que tener más de 35 de índice de masa corporal y tiene que tener por lo menos alguna de esas dos de esas situaciones. Tiene que estar deprimido, tiene que tener trastornos de la alimentación, tiene que tener apnea obstructiva del sueño, tiene que tener diabetes mellitus tipo 2 o tiene que tener alguna enfermedad cardiovascular o hígado graso. Esas son por lo menos dos de cualquiera de esas que están ahí con un índice de masa corporal de más de 35. ¿Cuándo se tiende a utilizar la cirugía bariátrica con un paciente con obesidad mórbida que tenga más de 40 de índice de masa corporal con una sola de esas? Es decir, si yo tengo un niño que tiene 42 del índice de masa corporal y tiene hígado graso infantil, esteatosis hepática no alcohólica pediátrica, ya es candidato a la cirugía bariátrica. O sea, pero es que estamos hablando de un niño que tiene 180% del peso ideal, a un niño de fácilmente 100 kilos a los 9 años. Estamos hablando de ese tipo de pacientes. Cuando el paciente, por ejemplo, tiene hipertensión arterial o tiene una hipertensión intracranial idiopática, o esos pacientes que roncan, hay niños severamente obesos que llegan a consulta, es esencialmente porque están haciendo apneas del sueño. Entonces el niño empieza a tener dolores de cabeza, dificultades para concentrarse, se levanta con dolor de cabeza. Y en esos casos nosotros vemos la necesidad de evaluarse en las guías del 2026 que un paciente debería ser llevado a cirugía bariátrica. Siguiente, por favor. Entonces, vuelvo y juego. ¿Qué es necesario para que ya le autoricen la cirugía bariátrica? Lo anterior era para pensar, para derivar. Para que el niño tenga la posibilidad de operarse, tiene que pasar primero por el psicólogo o por el psiquiatra. Y tiene que tener una edad mínima de 14 años. No operamos ni mandamos a operar a ningún paciente menor de 14 años. ¿Por qué? Porque los pacientes menores de 14 años no están facultados todavía para dar su consentimiento, ni tampoco neuronalmente y mentalmente están aptos como para decir, sí, yo me quiero operar, porque el paciente tiene que entender lo que le va a pasar. Eso es lo primero. Lo segundo, el psicólogo o el psiquiatra tienen que identificar que el paciente no tiene ningún retardo mental. Entonces, yo puedo tener un paciente de 200 kilogramos, pero si el paciente tiene síndrome de Down, si tiene un déficit cognitivo moderado, severo, por más de que tenga los 200 kilogramos, no se puede operar, porque el paciente no va a entender los cambios que tiene que tener, ni va a entender lo que le está sucediendo en su cuerpo. Segundo, tiene que haber estado con un nutricionista mínimo un año.
Y si en ese año no ha perdido más del 12% de peso, el nutricionista autorizará que el paciente sea llevado a cirugía. Tercero, tiene que haber utilizado medicamentos para la pérdida de peso por lo menos durante un año y no haber perdido más del 12% de peso. Ahí también el internista o el pediatra tendrán que entrar a evaluar si se requiere o no se requiere. Y finalmente, tiene que tener un consentimiento favorable en la familia. Si el papá y la mamá también no entienden que deben operar a ese paciente, tampoco debe pasar a cirugía bariátrica. Entonces, fíjense que no es solamente que está súper obeso, entonces como tiene una obesidad mórbida severa, entonces ya hay que operarlo, no. Tiene que tener por lo menos un año de tratamiento por nutrición, con medicamentos, tiene que ser visto por el psicólogo o el psiquiatra, tiene que tener un consentimiento del paciente y de la familia para poder operar. Siguiente, por favor. Este es un recorderis pequeño de cuáles son las cirugías bariátricas. Y no todas las utilizamos en pacientes pediátricos. Mirko dice que No se los utilizan 9 y todas. 55 simulacro. Nosotros en general lo que hacemos es cirugías restrictivas y cirugías mixtas. Dice que 100% cirugías laparoscópicas no se hacen en pacientes pediátricos, es decir, un switch duodenal, una derivación pancreática, un switch con preservación del píloro, eso no se hace en pacientes pediátricos porque la malabsorción es muy severa y el paciente se va a desnutrir. ¿Por qué se va a desnutrir? Porque el paciente no se comporta de la misma manera que se comporta un adulto. Por eso es que nosotros solamente cirugías restrictivas y en teoría mixtas. Estas restrictivas casi siempre lo que se hace es una manga gástrica, es lo que más se hace en pacientes pediátricos. Y en pacientes muy severos, en donde ya hay diabetes instaurada, en donde hay hipertensión intracraniana idiopática, en donde hay hígado graso, ahí se piensa por un bypass de RUX, de RUX. ¿Cuál es la diferencia con los otros bypass? Que ese es reversible. El bypass en de RUX se puede después el paciente llevar de nuevo a cirugía y volver a acomodar el estómago y todo su sistema digestivo tal como lo tenía antes de la cirugía. Esa es una ventaja que nosotros tenemos en pacientes pediátricos que difícilmente se tienen en pacientes adultos. Siguiente, por favor. ¿Cómo se valora antropométrica y nutricionalmente un paciente con obesidad mórbida? Este es uno de los estudios más importantes que se han hecho en obesos mórbidos. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es comparar la calorimetría indirecta, que es una maravilla, con las ecuaciones de predicción. Siguiente, por favor. Entonces, en la comparación de las ecuaciones de predicción, todas estas son ecuaciones para yo medir el gasto calórico en un paciente pediátrico. Mifflin, St. George, OMS. Generalmente lo que nosotros siempre recomendamos es fórmula Schoff. A mí me da como cosa cuando dicen Scofield. Scofield es como irrastando, si propones, se dice Schoff, fórmula de Schoff. Dicen Scofield, suena raíz. Pues la fórmula de Schofield viene desde los 3 años hasta los 18 años. Siempre que ustedes vayan a medir tasa metabólica basal en un paciente pediátrico, utilicen la fórmula de Schofield. Ese es el ideal. En los adultos, cada día más se está utilizando más la fórmula de Mifflin que la fórmula de Harris y Bennett. Porque la fórmula de Mifflin se están dando cuenta de que subestima menos que lo que hace la fórmula de Harris y Bennett, pero eso pues hacia otro. Siguiente, por favor. Entonces aquí empiezan a mostrar como los puntos de divergencia sobre las fórmulas, comparada la calorimetría con lo que... Entonces, en el paciente obeso mórbido, las dos fórmulas que más utilizamos para la medición de su tasa metabólica basal son las fórmulas de Schofield y las fórmulas de la Diversia. Diversia y Schofield son las dos fórmulas ideales para la medición de la tasa metabólica basal en pacientes pediátricos con obesidad. Entonces, para que ustedes, pues, digamos que si es un paciente que tiene desnutrición, eso utilizan otras fórmulas. Pero pacientes obesos, estas dos son las ideales. Siguiente. Y aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que pasa con Mifflin y lo que pasa con Lacey. Fíjense que son demasiado dispersas. Al ser demasiado dispersas, lo que uno entiende con la graficación es que efectivamente no tienen una exactitud y una precisión adecuada. Por eso es que estas cosas, como por ejemplo las de Mifflin, yo no les mencionaba que deberíamos utilizarlas en este tipo de pacientes. Entonces, nutrición es una ciencia maravillosa. O sea, lo que nosotros hacemos realmente no lo hace ninguna otra persona, ningún otro profesional lo puede hacer.
pero es importante que uno sea congruente con eso y estudie mucho, porque ser nutricionista es un honor, pero también es una responsabilidad, y esa responsabilidad se conduce realmente con el estudio científico de lo que nosotros hacemos. Siguiente, por favor. ¿Cómo se mide el peso ideal al que yo voy a llevar a mi paciente? No se utiliza la fórmula de Lorentz, ¿cierto? La fórmula de Lorentz es para el cálculo de todos, pero ya cuando el paciente está severamente obeso, utilizamos el peso ideal corregido por obesidad. Esa es una fórmula que viene en el Subversa, en el ABCD de la evaluación del estado nutricio. Es un libro súper bonito que uno siempre debería leer. Entonces, en el Subversa dice que el peso ideal corregido por obesidad se calcula con el peso actual del paciente menos el peso ideal por 0,25 y a eso le sumamos el peso ideal. Entonces, ahí sí utilizamos la fórmula de Lorentz para saber cuál es el peso ideal ahí, pero esa es en un paciente que no debería tener obesidad. Entonces, en el peso ideal corregido por obesidad, aquí yo traigo un ejemplo. Por ejemplo, este es un paciente que nos llega a nosotros con 83 kilogramos, pero el peso ideal corregido, pero el peso ideal por fórmula de Lorentz es de 50. Entonces, si yo tomo la fórmula del peso ideal corregido por obesidad, a veces el paciente sí llega a la meta que yo quiero. Lo que pasa es que a veces en consulta también le ponen metas irreales. Si el paciente tiene 83 kilos, yo llevarlo a 50 kilogramos, que es el peso cuando no hubiera tenido obesidad, pues a veces es irreal. Entonces el paciente a veces sí llega a los 58 kilogramos, que es el peso ideal corregido por obesidad, pero el profesional, el nutricionista dice, mire, usted nos está ayudando, no hemos llegado a los 50 kilogramos, usted tiene que ayudarse a mejorar esto, pero biológicamente si es un paciente ya difícilmente llegará a esos valores. Por eso el peso ideal corregido por obesidad es una meta más real en los pacientes. Por eso siempre que tengan pacientes con obesidad y sobre todo con obesidad mórbida, es mejor utilizar el peso ideal corregido por obesidad. Siguiente. La medición de la circunferencia del cuello es una de las mejores medidas que nosotros tenemos. Se ha demostrado que efectivamente la circunferencia cervical baja, porque nosotros tenemos circunferencia cervical baja, central y alta. La baja es la que más evidencia científica tiene. Y ahí lo que nosotros hacemos es identificar, dependiendo de la circunferencia baja del cuello del paciente pediátrico, tiene riesgo cardiovascular o no. Siguiente, por favor. Pues siempre que yo me pongo en la situación de una persona que está escuchando la conferencia, yo digo, bueno, sí, pero muy bonito, pero ¿cuáles son los valores? Bueno, todavía dónde están. Este estudio demuestra cuáles son los valores en teoría promedio normales que nosotros podemos ver en un paciente pediátrico y los correlaciona con el MOA, los correlaciona con la circunferencia abdominal, los correlaciona con el índice de masa corporal, demostrando que efectivamente hay una correlación entre la circunferencia del cuello con la circunferencia abdominal y el riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. Y el pliegue submandibular también, o sea, tener papada también es un índice de riesgo cardiovascular. El pliegue submandibular es un pliegue que nosotros estamos utilizando desde hace aproximadamente unos 10 años. Y el pliegue submandibular también tiene valores en específicos. Entonces, fijan, este es un estudio que habla sobre la precisión diagnóstica, es un estudio que sale en nutrición clínica y hospitalaria en el 2017, y que habla sobre la especificidad y la sensibilidad del uso del pliegue submandibular para la medición del tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo no solamente se puede medir por el pliegue cutáneo de tríceps, sino también por el pliegue submandibular. Si nosotros queremos ser más respetados a nivel clínico, debemos hacer un mejor trabajo clínico. Si nosotros queremos ser más respetados a nivel hospitalario, pues se tiene que ver la diferencia entre lo que hace un profesional en nutrición y lo que hace cualquier otro profesional. Siguiente, por favor. Y finalmente, ya para ir entrando en la parte final de la presentación, la dinamometría es otro instrumento fundamental. Como yo les mencionaba, nosotros en Cali, en la Universidad Javeriana, les enseñamos a los estudiantes que nosotros tenemos a utilizar el estetoscopio, a utilizar el dinamómetro, a medir la presión arterial, a leer una ecografía, a leer un electrocardiograma, porque hace parte de lo que el nutricionista debería saber para hacer una buena prescripción. Miren, hace 50 años era inconcebible que el nutricionista saliera del servicio de alimentos, porque ¿para qué? Ellos, ¿para qué van a salir de eso?
Hoy nosotros somos los jefes de los equipos de soporte nutricional y los jefes de los departamentos de nutrición. O sea que lo que ustedes van a hacer como nutricionistas en 50 años es increíblemente diferente a lo que nosotros estamos en este momento. Por eso tratamos de formarlos ahí. Aprendan a utilizar su estetoscopio, aprendan a tomar la presión arterial, aprendan a leer un monitor, aprendan a utilizar la dinamometría como la medición de la fuerza abdominal en los pacientes. Siguiente, por favor. Correcto. Hace como 20 días también estábamos haciendo una conferencia y de verdad tembló ya en Cali. Entonces la segunda vez que soy tan potente que hago temblar. Listo. Entonces, para que aprovechemos antes de que venga el otro sismo, estos son los valores normales de dinamometría según el último estudio que nosotros tenemos. Este es un estudio del 2019, son los valores más actualizados de dinamometría en pacientes pediátricos. Recuerden que nosotros tenemos dinamometrías desde los 6 años hasta los 18 años. Esos son los valores promedio que nosotros tenemos. Y fíjense que nosotros aquí debemos verlos es en 50%. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos rangos para niños y rangos para niñas en la fuerza prensil. Entonces, todo esto se mide esencialmente es en libras, ¿cierto? Todas estas medidas son libras de presión, porque recuerden que el dinamómetro se puede poner en libras y en kilos, para que ustedes no vayan a pedirle, por ejemplo, a un niño de 14 años que tenga, no sé, 10 kilos de fuerza de presión, porque pues, es realmente de manera incorrecta. Siguiente, por favor. Este es el de los pocos estudios que hay sobre ejercicio en paciente con obesidad mórbida. Esa vaina casi no hay. O sea que si quieren investigar sobre eso sería ideal. Siguiente, por favor. Aquí cogen un niño y empiezan a poner la actividad física durante los últimos 8 semanas y empiezan a darse cuenta de que hay algunos cambios. ¿Esto porque yo lo presento? Fíjense que si uno lo mira en pliegue subescapular, en el tríceps, en el suprailiaco, entre la primera y la última medición, uno dice, pues eso no sirve para nada. Lo que pasa no es que no sirva para nada, sino que uno a veces no busca donde debería buscar. Fíjense la diferencia que existe tan importante en la circunferencia mínima de cintura. O sea que cuando uno haga ejercicio con un paciente con obesidad, el marcador de mejoría físico después de la actividad física es esencialmente la circunferencia mínima de eso. Ahí es donde nosotros vemos realmente los cambios. Porque si usted lo mide solo por el pliegue cutáneo de tríceps, pues se va a desanimar, va a decir, eso no sirve para nada. No, la verdad es que sí sirve. Solamente que, como les digo, hay que aprender a buscar donde debemos buscar. Siguiente. Estos son los requerimientos, rapidito, para cirugía bariátrica en pacientes pediátricos. Esto lo hace también, esto lo hacemos con base en uno de los estudios de tal vez la mejor nutricionista clínica que hemos tenido en toda la historia en Colombia, que es Patricia Sabino. Y Patricia Sabino trabaja con el doctor Nazar. El doctor Ricardo Nazar es el director de cirugía bariátrica de la Fundación Santa Fe. Entonces, son de los mejores investigadores que hay en este tipo de situaciones. Entonces, para que ustedes vean, nosotros tenemos dosis ya puntuales y específicas para cirugía bariátrica, tanto en adultos como en pacientes pediátricos. Siguiente, por favor. ¿Qué complicaciones hay de estos pacientes? La pérdida mineral ósea. O sea, lo que más ocurre en pacientes que operan con cirugía bariátrica es que la densidad mineral ósea es menor. Cuando la densidad mineral ósea es menor, el nutricionista está llamado a suplementar calcio, vitamina D y piridoxina. La piridoxina se ha encontrado que es una de las vitaminas hidrosolubles que más ayudan a que el calcio se fije en los huesos. Por eso siempre calcio, doctor, vitamina D y piridoxina. Siguiente, por favor. Ya está sonando la alarma. Vamos a salir ordenadamente, por favor, de manera calmada. Todos hacia la izquierda, tranquilitos. Por favor, evacuamos con tranquilidad, dejen sus cosas, nadie va a coger, nadie va a ingresar, por donde les han señalado. Pero tampoco lo vamos despacito. Esa por la puerta de adelante, la puerta de la derecha, por favor. Por ahí salimos. Por ahí salimos.
y afuera, en la explanada, hay unos círculos amarillos. Ahí nos concentramos. Habla. Ahí, habla. Habla. Uno, está. Sí. Vale, salí todos. Porque mentalmente no está apto para poder tomar conciencia sobre esto. Y tercero, porque los estudios, los pocos estudios que tenemos nosotros en cirugía bariátrica en pacientes pediátricos, realmente no han dado un buen espectro de mejoría en los seguimientos de tiempo en menores de 14 años. Siguiente, por favor. Como les mencionaba ya para entrar en la última parte de la presentación, nosotros venimos en una disociación de porciones absurda. Esta imagen me la pasó un residente, no sé de dónde la sacaría, pero me pareció chévere. Y aquí habla sobre qué necesidad tiene un ser humano, sobre todo un niño, de estar comiéndose una hamburguesa de 1200 calorías. ¿Por qué un café pasó de un café de 3, 4 onzas, que eran 120 mililitros, a un café de 500 mililitros? ¿Quién necesita más medio litro de café en una sola tanda? ¿Por qué una galleta que antes nosotros teníamos galletas de 55 calorías, de 60 calorías, ahorita ya están probablemente entre las 270 y las 300 calorías por una sola galleta? Entonces, no es que la alimentación nada más haya cambiado en su densidad calórica, también ha cambiado en la percepción que nosotros tenemos del consumo de alimentos. Por eso es que lo que más se consume en la mayoría de las poblaciones es el arroz. Existe una cosa que se llama la disociación visual de la ingesta. La disociación visual de la ingesta es que dependiendo del color del plato, yo tengo que servirle mucho más de ciertos alimentos para que mi cerebro y mi visión me digan ya es suficiente. Por eso una de las recomendaciones, por ejemplo, pareciera muy tonta en los pacientes con obesidad, es ponga los platos verdes, utilice platos verdes para comer. Cuando usted tiene un plato blanco, necesita servir mucho más arroz que es blanco para poder tener una percepción de contraste de que lo que ya sirvió es suficiente y es bastante.
Si el plato es verde, el contraste es mucho más sencillo en alimentos de otros colores como el arroz, la papa, mientras que el contraste es menor en otros alimentos que sí queremos que consuma más, como los vegetales, que son verdes. Esa, por ejemplo, es una de las recomendaciones del London College para el tratamiento de esa obesidad. Siguiente, por favor. Y ya para cerrar, el orden en el que comemos también es importante. Este es un estudio comparativo del valor de las concentraciones de glicemia en sangre y de insulinemia dependiendo del orden en el que uno come. Si uno se come, fíjense, la línea amarilla son los que se comen los carbohidratos primero, la línea verde los que se comen los vegetales primero y la línea azul los que comen las proteínas y los vegetales al mismo tiempo. La tabla del lado izquierdo es la de concentración de glucosa en sangre y la tabla del lado derecho es la de insulina en sangre. ¿Qué está diciendo esta tabla? Que toda aquella persona que se come los carbohidratos primero puede llegar a tener hasta 50 o 60% más rápido y más alta la glicemia en 60 minutos versus las personas que se comen los carbohidratos, las proteínas y los vegetales o los vegetales primero. Siempre hay que comerse primero las proteínas, luego los vegetales y de última los carbohidratos. ¿Para qué? Para que la glicemia en sangre suba mucho más lentamente, no suba en ese pico tan abrupto. Y fíjense que después de los 60 minutos cae drásticamente. ¿Por qué caen drásticamente las concentraciones de glucosa? Porque las concentraciones de insulina también suben muchísimo. ¿Qué pasa cuando a la persona le caen esas concentraciones de glicemia en sangre tan rápido? Vuelve a sentir hambre. Y por eso las personas que consumen los carbohidratos primero, la glicemia se les sube mucho más rápido y les vuelve a dar hambre con mucha mayor rapidez. Siguiente. Entonces, por eso, unos puntos para llevar a casa. Lo primero es que la obesidad infantil es un problema tanto en Colombia como en Latinoamérica que debe ser manejado de manera interdisciplinaria por un profesional en nutrición. Ninguna obesidad está exenta de que el nutricionista la maneje. Siempre debería haber un profesional en nutrición manejando la obesidad. Lo segundo es que la cirugía bariátrica en niños es posible, siempre y cuando uno cumpla los criterios técnicos de calidad y de edad para ese paciente. Tercero, que la actividad física y el ejercicio en los obesos mórbidos sí ha demostrado contribuir a la disminución, pero hay que saber dónde buscar. La circunferencia mínima de cintura es el parámetro para evaluar cuando el obeso mórbido realiza actividad física. Y finalmente, que en el caso de presentarse una obesidad mórbida en los pacientes pediátricos, hay que hacer interconsulta siempre con un especialista en nutrición pediátrica. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias, doctor Miguel, por su excelente ponencia, lo que estamos esperando. Le vamos a dar su presente pasaje. Bien, vamos a continuar con las ponencias y vamos a dar espacio a la doctora Raquel Franco de Paraguay con el tema inmunonutrición en el paciente oncológico quirúrgico. La licenciada Raquel Franco de Paraguay es nutricionista clínica paraguaya, jefa del Departamento de Nutrición del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Nutrición. Cuenta con una destacada trayectoria en nutrición clínica, soporte nutricional y endoterapia, participando como conferencistas en congresos nacionales e internacionales sobre nutrición y salud, y actualmente es la vicepresidenta de las nutricionistas en PELAM. Adelante, Raquel, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Antes del saludo voy a pasar a compartir mi presentación. Ahí pueden divisarlo. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí se visualiza, doctor. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Escuela Profesional de Nutrición por esta invitación, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya antes que nada felicitarle al comité organizador porque sé perfectamente que organizar un congreso no es nada fácil. Entonces, dicho esto, nuevamente las gracias aquí desde Paraguay y hoy vamos a hablar del tema sumamente apasionante que es la inmunonutrición en el paciente oncológico quirúrgico. ¿Qué hay de nuevo? ¿Me escuchan? Para que pueda arrancar, si alguien me puede decir, entonces voy ya iniciando. Si me confirman que me escucha, entonces arranco de una. Sí, sí se escucha, doctor. Perfecto. Bueno, tenemos que recordar que la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral generalmente todos los años lanza una semana que es el Malnutrition Weekend Awards, donde es una semana de concientización sobre la malnutrición. En esa semana de concientización y ya varios años estamos teniendo una constante de que el 30 al 40% de los pacientes tratados con cáncer presentan malnutrición. Tenemos que recordar que la enfermedad neoplásica ocupa el segundo lugar como causa de muerte a nivel mundial. ¿Y a qué podemos atribuir esa causa de muerte a nivel mundial? Generalmente la condición más común en el paciente oncológico es la desnutrición. ¿A qué se debería eso? Podríamos atribuirlo al proceso propio de la enfermedad y también ya durante el proceso del tratamiento antineoplásico que el paciente sufre por diferentes y diversas razones. Por lo tanto, el 10 al 20% de muertes es consecuencia de esa desnutrición. También no quiero olvidar que otra de las causas que el paciente ya está con una desnutrición es que llega a consulta de manera tardía. La detección a veces se realiza de manera tardía, por lo tanto también eso impacta dentro del tratamiento. De ahí la importancia de que el manejo nutricional sea sumamente puntual. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar, prevenir y al momento del tratamiento nosotros podamos intervenir de manera oportuna. Por ello, la nutrición juega un papel súper importante en el enfermo con cáncer. ¿Por qué? Porque esa prevalencia siempre es elevada y sobre todo finales de esa enfermedad. El 40-80% de esos pacientes, ya sea al momento de la detección y más que nada durante el tratamiento, tienen ese grado de malnutrición. Esa prevalencia siempre está relacionado casi siempre con el curso de la enfermedad y por eso tiene diversos factores que están siendo estudiados. Este es un estudio, si bien ya se realizó hace mucho tiempo, es un estudio multicéntrico en donde se quiso detectar la prevalencia de malnutrición en América Latina. Todos los países estuvieron involucrados, en la mayoría, Perú también estuvo involucrado en esto. ¿Y qué es lo que se vio? Se realizó en 9.348 pacientes. Imagínense, 13 países estuvieron involucrados, en donde se pudo detectar y constatar que la prevalencia de la desnutrición es del 50,2%. Y los pacientes, en la mayoría de los casos, también fueron de manera oportuna intervenidos y también arrojó un resultado de que el 11,2% estaban en una condición de desnutrición grave. En este mismo estudio también se midió la prevalencia de desnutrición en el paciente oncológico e imagínense que en aquel entonces ya, este es un estudio que tiene ya de larga data, un 47,7% resultaron con desnutrición.
Ya conocemos nosotros esa etapa de la caquexia, que varias veces lo hemos visto en diferentes tipos de conferencias. Entonces, más que nada, yo lo que quiero hablar es de la caquexia por cáncer y se puede subdividir, ustedes saben, en las etapas precaquexia, caquexia y caquexia refractaria. Durante esa etapa de la precaquexia, a mí me gustaría destacar que tanto la anorexia, como acá pueden ver, y la pérdida de peso ocurren de manera independiente. Eso es importante porque son mecanismos totalmente separados. Entonces, más específicamente, nosotros podemos mencionar que esa anorexia precede a la aparición de una emanciación, porque sabemos bien que están bajando mucho de peso. Esa pérdida de peso durante esa progresión de la caquexia cancerosa, sabemos que ocurren pérdidas de peso en los músculos esqueléticos y representa normalmente el 40% del fenotipo de la caquexia. Entonces, esas células tumorales que pueden ver acá secretan, ¿qué cosa? Citoquinas proinflamatorias. ¿Qué es lo que hacen esas citoquinas proinflamatorias en el cuerpo? Inducen cambios en los diferentes tejidos, como pueden observar acá. Además de los principales síntomas que son, ustedes ya saben, que conlleva esta caquexia, que son la anorexia y la emanciación, que es la emanciación del paciente, el proceso caquéctico también afecta otros órganos. Esto implica que genera una anomalía, una atrofia en el corazón, también en el intestino, hay una disfunción de la microbiota y también en el páncreas hay una resistencia a la insulina. Y sabemos que el paciente genera también un proceso, en la mayoría de los casos, sarcopénicos. Este es un síndrome, el síndrome CAX, que quise mostrarles un poquito, porque son los cambios inducidos por el tumor en los diferentes órganos. El síndrome CAX es eso, ¿verdad? Esos cambios que el tumor genera en los órganos. Las células tumorales sabemos nosotros que, como le había comentado, generan esas citoquinas proinflamatorias. Entonces, ese síndrome multiorgánico que es el CAX es promovido por esas diferentes factores secretados como las citoquinas, que es esta, también el factor de movilización de lípidos, que es el LMF. Estos factores, ¿qué es lo que inducen esos cambios en las vías metabólicas y en las variaciones del apetito, que finalmente, porque si el paciente está con poco apetito, ¿a qué conduce eso? A la pérdida de la masa muscular esquelética. Por lo tanto, ese paciente genera después, conlleva a una sarcopenia. ¿Cuáles son las complicaciones de la desnutrición en el paciente oncológico? La mayoría ya sabe, pero siempre es bueno recordarlo. El peor calidad de vida, aumento de los costos, sabemos que tenemos mayor estancia hospitalaria, por supuesto el paciente tiene complicaciones tras la cirugía, hay una mayor toxicidad en el tratamiento antitumoral y por supuesto menor eficacia en el tratamiento. Las consecuencias sabemos también que son las úlceras por decúbito, alteración en la cicatrización, hay un sobrecrecimiento bacteriano en el tracto gastrointestinal y también genera esa atrofia en las vellosidades intestinales. Tanto se pierde nutriente por las heces y también la pérdida hidroelectrolítica. La intervención nutricional. ¿Qué importante es la intervención nutricional en estos casos? La detección, la evaluación, el tratamiento y el seguimiento de los déficits nutricionales debe implementarse siempre como un segundo pilar estándar en la terapia del cáncer. Entonces, nunca tenemos que olvidar eso. El tratamiento integral generalmente del paciente, ¿qué es lo que requiere? Además de que nosotros podamos implementar de manera oportuna una estrategia terapéutica oncológica, nosotros tenemos que abordar las diferentes necesidades nutricionales del paciente.
Entonces, las respectivas estrategias que nosotros implementamos, por supuesto, debe aplicarse en estrecha colaboración y entre sí, porque si lo hacemos de manera efectiva, si lo hacemos de manera conjunta, entonces el tratamiento no va a tener éxito. ¿Cuál es el papel de la nutrición en la prevención de ese desgaste muscular del cáncer? Nosotros sabemos perfectamente que los nutrientes son los que tienen justamente en cuenta y todos son importantes para que nosotros podamos ver qué tanto ha perdido de masa muscular el paciente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el factor pronóstico del tratamiento siempre es importante. Por eso tenemos que realizar una buena intervención y no olvidar el papel de las proteínas que, si bien acá puedo mencionar también, al final voy a estar mencionando que podía oscilar entre 1.2 a 1.5, la leucina, la glutamina, el HMB, que también forma parte del tratamiento. No debemos olvidar que debemos darle un aporte también de energía. No olvidar el papel fundamental del omega 3. El omega 3 que tiene que tener una fusión entre un buen aporte de EPA y DHA. No es cualquier omega 3. También las vitaminas cumplen un rol sumamente importante y por supuesto de lo que también hoy vamos a hablar para la efectividad de la inmunonutrición en el paciente oncológico, que es el tratamiento multimodal. La nutrición, el acompañamiento por parte de la intervención médica y también el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a mencionar? Y este es un estudio maravilloso, que la recuperación del paciente debe empezar antes de la cirugía. Hablemos de la prehabilitación, que hoy por hoy es un tema bastante debatido y es un tema también que ya está en auge como para que nosotros podamos realizar esa terapia de recuperación en el paciente, terapia de recuperación mejorada. Entonces, la prehabilitación tiene un concepto de tratamiento multimodal y tiene 3 pilares fundamentales la prehabilitación en el paciente quirúrgico. Mejora la condición física del paciente porque ya le estamos preparando, optimiza tanto el tratamiento nutricional como esa intervención cognitiva. ¿Para qué? Para reducir el estrés y la ansiedad del paciente. Además de otras medidas, como por ejemplo la deshabituación tabáquica o la corrección de la anemia, que podemos realizarlo antes en pacientes que estén, porque el paciente es tabaquista o en el paciente que ya está con una anemia ahí bastante considerada. Entonces, por eso nosotros utilizamos y deberíamos de tener en cuenta la prehabilitación. Este es un tratamiento también que tenemos que tener en cuenta porque la imagen, ¿qué es lo que refleja? Esta imagen nos refleja cómo esa prehabilitación nutricional únicamente como el tratamiento multimodal para la cirugía oncológica. Aparecen aquí como unos mosaicos, como pueden observar, de intervención y los resultados. Aquí pueden ver que sirve ¿qué sirve esto? Como una clara limitación para que nosotros podamos hacer esa traducción clínica. Pero lo que hace es, más que nada, mejorar la calidad de vida cuando realizamos esa intervención correcta, reduce también la carga de las complicaciones de los pacientes y, por supuesto, también reduce los costos a nivel hospitalario. Mejora la condición también de la composición corporal, la microbiota, por lo tanto, lo que hace es llevar a un éxito prácticamente asegurado de la cirugía. Entonces, la prehabilitación, ¿qué es lo que hace? Puede aumentar esa capacidad funcional del paciente antes de la cirugía. La evaluación que nosotros podamos realizarle preoperatoriamente al paciente oncológico que se encuentra en un estado de alto riesgo siempre debe programarse lo antes posible para que nosotros podamos permitir optimizar justamente la intervención médica y la funcionalidad.
Existen muchas pruebas sólidas hoy por hoy de que muchos de esos efectos negativos inmediatos de la cirugía y también el tratamiento del cáncer, como por ejemplo el dolor que siente el paciente, la fatiga y la sobrecarga de líquido y la debilidad, pueden mejorar con esta prehabilitación quirúrgica que le podemos implementar a nuestros pacientes. Esta revisión narrativa, más que nada, ¿qué es lo que nos demuestra? Nos demuestra justamente que es posible que esas diferentes intervenciones que podamos realizar nosotros como parte de la prehabilitación pueda producir mejores resultados. Ejercicio. Cuando estamos hablando de ejercicio en un paciente oncológico, no sé si ocurre también esto en Perú, pero acá en Paraguay y ya lo estamos intentando de lanzar un mejor mensaje en cuanto a eso. El paciente, el oncólogo, en la mayoría de los casos le dice al paciente oncológico, anda a descansar. Pero hoy por hoy lo que nosotros intentamos hacer es que el paciente haga quizás esfuerzos pequeñitos. Cuando hablamos de ejercicio físico, podemos hablar de que se levante y se siente, que pueda agarrar, por ejemplo, unas mancuernitas chiquititas o a lo mejor un vaso o una gaseosa de 500 ml en la mano y lo pueda activar la masa muscular mediante el ejercicio físico. Pequeños, así, cortecitos de actividad física, ya va a mejorar la masa muscular y por supuesto la calidad del músculo. Nunca debemos olvidar que eso debe ir acompañado de la terapia nutricional. El aporte de proteína y los diferentes nutrientes juegan un rol súper importante. La terapia cognitiva también forma parte de este tratamiento por la calidad del sueño. Esa deshabituación tabáquica al paciente que de repente es un fumador también mejora la cicatrización de herida en el caso de que nosotros podamos convencer al paciente de que deje de fumar por lo menos un tiempo antes de la cirugía. Y esa corrección de la anemia también, que ayuda mucho en la corrección, en la recuperación postoperatoria. ¿Cuáles son los 3 pilares entonces de esta prehabilitación? Cuando cada uno de estos elementos que nosotros estamos mencionando constituye, por supuesto, un paquete de medidas de todo lo que sería el pilar de la prehabilitación. Por sí solo, uno no puede tener en cuenta, ¿verdad?, que va a ser una trascendencia clínica importante. Pero al sumarse cada uno de ellos, entonces varios estudios han demostrado justamente esa mejora significativa en la evolución de los pacientes operados y también se considera que tiene un efecto sinérgico entre sí. Entonces, nosotros conjuntamente, porque lo que más apuntamos es a trabajar de manera multidisciplinaria. Si nosotros trabajamos de manera individualizada, es un poco complicado que tengamos éxito. Entonces, siempre hay que apuntar al tratamiento multidisciplinario. El rol de enfermería, el rol del médico, el rol del fisioterapeuta y del nutricionista, que tengan precisamente ese efecto sinérgico que estamos buscando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos optimizar todo el tratamiento y nosotros podamos llegar finalmente a un buen puerto con la cirugía. Pero bueno, dicho todo esto, entonces, ¿qué pasa con la inmunonutrición? Hablamos mucho de prehabilitación, hablamos mucho de cirugía y hicimos como una entrada de lo que va a ser todo esto de la inmunonutrición. ¿Qué hacemos con la inmunonutrición? ¿Qué dice la evidencia en cuanto a la inmunonutrición? ¿Es efectiva? ¿No es efectiva en el paciente? Bueno, tenemos que hablar de las guías, por supuesto, las guías europeas, que en su actualización en cuanto a oncología, siempre menciona que esos pacientes que van a cirugía electiva, ya sea curativa o quizás paliativa, deben recibir ese apoyo nutricional. 5 a 7 días antes de la cirugía y 5 a 7 días después de la cirugía. ¿De qué depende eso? Si el paciente vino a tiempo, si va a poder costear ese tratamiento antes de la cirugía, y también depende mucho
de la predisposición del paciente. Ustedes saben, o no sé si no saben, yo les comento que las fórmulas inmunomoduladoras carecen de un sabor agradable. Pero como yo siempre le digo a los pacientes, no estamos para juzgar el sabor, estamos para juzgar la efectividad de tu tratamiento. Entonces, ¿en qué situaciones tenemos que indicar nosotros una inmunonutrición? Cuando está contraindicado ese uso de la inmunonutrición, ¿qué dosis nosotros tendríamos que utilizar cada uno de los inmunonutrientes? Bueno, hablando un poquitito de la activación del sistema inmune, porque para poder hablar de inmunonutrición tenemos que saber también esa activación en qué es lo que interviene. Interviene en la modulación de la respuesta del sistema inmune del huésped. Por lo tanto, que nosotros podamos prescribirle una fórmula con glutamina. ¿Para qué con glutamina? Para la cicatrización de herida. ¿Para qué con arginina? Para la síntesis de proteína. Y también tenemos que recordar ese proceso inflamatorio propio del estrés. ¿Por qué? Porque están presentes las citoquinas proinflamatorias. Y ahí es donde juega un rol súper importante el omega 3. Entonces, ¿para qué buscamos toda esta inmunonutrición? Justamente para disminuir las complicaciones, las infecciones y para que la estancia hospitalaria sea siempre menor y el mejor pronóstico del paciente. ¿Cuáles son los objetivos de esa inmunomodulación? Alterar el balance de esas citoquinas proinflamatorias, moderar esa depleción de nutrientes, mejorar, por supuesto, la inmunidad celular del paciente, facilitar esa activación óptima de esas proteínas que nosotros le estamos prescribiendo y, por supuesto, también, como les digo, mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, si hablamos de todo eso, tenemos que hablar de los beneficios de esa inmunonutrición. ¿Cuáles son los principales inmunonutrientes para poder recordar? La arginina, la glutamina, los nucleótidos y también los ácidos grasos omega 3. Esta es una imagen de una publicación en donde podemos ver el resumen de los principales beneficios en cáncer de cabeza y cuello, disminuye las fístulas postoperatorias, en pacientes perioperatorios con cáncer gástrico, imagínense cáncer esofágico, también se puede constatar la disminución de las complicaciones, la menor estancia hospitalaria. En las cirugías de cáncer, de páncreas, cirugía colorectal y en los grandes quemados también tienen un beneficio estos inmunonutrientes. También se puede hablar de las cirugías ginecológicas, también en fracturas de cadera, en las cirugías de cáncer vesical, incluso en patologías hepáticas, y también este estudio hablaba de que era beneficioso en el COVID, en pacientes con COVID. Tenemos evidencia. Muchísima evidencia tenemos de la efectividad. Esta es una nada más de las tantas evidencias, como un resumen hago del consolidado, que dice que sí, efectivamente, ¿qué es lo que hace la glutamina? Que reduce la incidencia de complicaciones postoperatorias en pacientes críticos y, por supuesto, mejora la funcionalidad gastrointestinal, especialmente en pacientes que se someten a la cirugía abdominal. En cuanto a la arginina, también tenemos metaanálisis, incluso varios otros estudios que dicen que todos los pacientes que reciben suplementación con arginina experimentan menor infección postoperatoria y una estancia hospitalaria más corta, que es lo que buscamos, por supuesto, en los pacientes. Omega 3, tenemos una amplísima, creo yo, estudios que hablan o investigaciones que mencionan justamente la suplementación con omega 3, su efectividad, que puede reducir justamente la duración de la estancia y mejorar también esos resultados generales de la cirugía. Incluso las guías ESPEN 2021 mencionan que el omega 3 puede también ayudar a mejorar el apetito del paciente. Entonces, también eso, quizás acá no mencione, pero sí, también habla esa evidencia de eso.
Por lo tanto, esa desnutrición postoperatoria, ¿qué es lo que ha demostrado hoy por hoy? Ha demostrado que tenemos un desafío justamente para que nosotros podamos definir, diagnosticar y, por supuesto, tratar al paciente. Y a pesar de todos esos desafíos, es bien sabido que todo lo que conlleve un estado nutricional subóptimo es un fuerte predictor independiente de malos resultados. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que para la intervención es importante desarrollar esas pautas para que nosotros podamos identificar los pacientes que están en riesgo. Tenemos que abordar métodos para que podamos brindarle un apoyo nutricional. Siempre yo digo generar una estrategia para que el paciente se pueda adherir al tratamiento. Identificar cuándo y cómo nosotros podemos optimizar la entrega de ese soporte nutricional en el periodo postoperatorio. Y también la administración de nutrición debe reiniciarse en lo posible inmediatamente después de la cirugía. ¿Cómo nosotros hacemos ese cribado perioperatorio? Este es uno de los métodos también, que es el método de Pons. Es súper sencillo porque lo que hacemos es un cribado en 3 pasos. El paso 1, que es por índice de masa corporal, súper sencillo. Entonces tenemos en cuenta cualquiera de los 3, el paso 1, que es índice de masa, el paso 2, que es la puntuación por la pérdida de peso, y el paso 3, que es la puntuación por la ingesta. Le hacemos preguntas, que es súper sencillo, son preguntitas, y es un cribado nutricional que en la mayoría de los casos se utiliza en el preoperatorio. También tenemos la albúmina. Si es menor a 3, entonces ahí nosotros hacemos una consulta o una intervención antes de la operación. Lo ideal sería que todos los pacientes reciban inmunonutrición, independientemente a su estado nutricional. Nosotros tenemos en el hospital, yo estoy en un hospital o escuela, que es el hospital de la Universidad Nacional de Asunción, en donde tenemos protocolizado ese tratamiento de inmunonutrición en todos los pacientes que serán sometidos a cirugía, independientemente de su estado nutricional. Ese es otro método que también detecta la vía de atención nutricional preoperatoria, y existe el de bajo riesgo nutricional, que este es más cortito, y en el siguiente le voy a mostrar cómo es la vía de atención preoperatoria en alto riesgo nutricional. La cirugía se programa, seguimos con la evaluación de Pons, luego nos vamos para realizar justamente la detección, a ver qué te arrojó ese resultado, y luego ya hacemos esa intervención con el preparado de la inmunonutrición. Después de la cirugía nos vamos 7 días con el tratamiento de inmunonutrición postquirúrgico. Esta es la vía de atención ya en pacientes con alto riesgo. Como pueden observar, es mucho más extenso. Entonces, se programa la cirugía, se realiza, por supuesto, esa evaluación de Pons. Luego ya este paciente, si se detecta con alto riesgo, entonces nos vamos a hacer una suplementación en base a lo que el paciente requiere. Después se actualiza y se hace el seguimiento. Es como un seguimiento progresivo, es mucho más extenso, puede durar hasta 1 mes incluso esto. Y ya después de varios procesos, ya cuando podamos constatar que el paciente se encuentra en condiciones de ingresar al quirófano, entonces ahí se puede ya indicar la cirugía, ya de la mano, por supuesto, del cirujano y con el ok del cirujano. Y posterior a eso son 7 días también de inmunonutrición, como acá se puede observar. Esta es una publicación que habla de la inmunonutrición en el paciente quirúrgico en los procedimientos Fast Track. Este es un sistema que me encantó, por eso quise mostrarle, porque es un protocolo de inmunomodulación preoperatoria. Fíjense aquí, qué sencillito, ¿verdad? Se hace la cirugía tanto de consulta como también con el cirujano, con la anestesia, y se tiene en cuenta la albúmina
y se utiliza este cribado que es el MUS. Entonces, en base a lo que el MUS arroje, aquí ven riesgo bajo, medio y alto, entonces nosotros ofrecemos un tratamiento. Fíjense, por mencionarles nada más, en riesgo bajo ofrece recomendaciones nutricionales y mantener la fecha de la cirugía. Cuando el MUS arroja un resultado de riesgo medio, entonces sí se ofrecen recomendaciones, soporte nutricional de 2 a 3 fórmulas inmunomoduladoras durante los 7 días y mantener la fecha. Y ya cuando está en un riesgo alto, entonces sí hay que realizar un tratamiento un poco más extenso y valorar la factibilidad de retrasar la fecha de la cirugía. Entonces, se dan cuenta cuán importante es la intervención nutricional. Este también es otro método, que es el método CONUT, que también menciona en esa misma publicación, que el CONUT de cribado de riesgo nutricional y esa escala MUS de valoración nutricional del paciente. Acá pueden ver que el CONUT, ¿qué es lo que hace? Mide justamente y estratifica el grado de desnutrición con estos 3 determinantes bioquímicos: albúmina, linfocitos y colesterol. No siempre se puede, esto es otro método nada más que para mí es muy importante mostrarles, pero no siempre lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no en todos los hospitales tenemos reactivos para poder pedirle al paciente. Hay veces que faltan los reactivos en el área de laboratorio, entonces no siempre podemos concretar esto. Entonces, el paso del MUS sí es la puntuación, por supuesto, el paso 1, puntuación para el índice, el paso 2, que es la puntuación para la pérdida de peso, ya con esto, y el paso 3, la puntuación para el efecto de la enfermedad, por supuesto, si presenta estrés, si ha comido, si no ha comido, o sea, una serie de preguntas que se le va realizando al paciente. Y finalmente, el paso 4, que lo que se hace es sumar todos los puntos y se realiza la intervención nutricional en base a eso. Esto es el protocolo ya de inmunomodulación postoperatoria. Vimos hasta aquí la preoperatoria y a partir de acá, hablando del mismo estudio, este es el protocolo ya postoperatorio, donde acá pueden ver que la fase preoperatoria inmediata es, por supuesto, dentro del servicio de salud, dentro de los hospitales. No siempre nosotros podemos lograr que el paciente consuma sólidos 6 horas después. Hoy por hoy también ya estamos trabajando con el protocolo ERAS, que para mí es un capítulo aparte porque es sumamente complejo, es un capítulo súper lindo que deberíamos de todos conocer, pero para poder implementar en un servicio de salud el protocolo ERAS tiene que estar de acuerdo un montón de gente, un montón de profesionales y principalmente el anestesiólogo, ¿verdad? Porque el anestesiólogo es quien dice y quien corta la cirugía o suspende porque el paciente comió hace 2 horas. Entonces ahí también hay mucho de capacitación que tenemos que realizar. Bueno, entonces hablamos de el postoperatorio en la medida que se puede, entonces 6 horas, acá bebidas ricas en carbohidratos, sin interrupción, por supuesto. En el quirófano, el acceso enteral que se prevé, si es que el paciente prevé un periodo prolongado de insuficiencia de la ingesta, eso hay que mirar perfectamente. También habla de la fase postoperatoria inmediata, iniciar esa tolerancia precoz, menos de 12 horas, y luego la fase postoperatoria a partir de las 24 horas, como acá se puede observar. Entonces se va mirando un poquito esa progresión, pues, dieta de inicio, dieta de continuación, hasta los 7 días, y así se va progresando. Y luego hay que hacer una programación para el alta del paciente, porque nosotros no podemos intervenir solamente hasta que el paciente vaya de alta. Nosotros tenemos que ver la manera de que el paciente, una vez que vaya de alta, nosotros se vaya con por supuesto, un protocolo, un esquema de alimentación, unas recomendaciones, y luego el paciente pueda volver para su control en lo que sería la parte de consultorio.
Cada mes se debería de realizar esa consulta para ver qué tan efectivo fue el tratamiento que se le implementó. ¿Qué dice ESPEN en cuanto a esa intervención? Como les dije, en pacientes es lo que suele también recomendar el protocolo ERAS. Y por supuesto, ESPEN habla de esa suplementación pre y postquirúrgica, que como pueden ver en la resección de ya sea cualquier tipo de resección quirúrgica, oral o enteral. Hablamos de una suplementación prequirúrgica en pacientes con riesgo. Hay veces, y menciona ESPEN 7 a 14 días, pero en realidad, como en los servicios de salud, hablo de los públicos, no podemos concretar esos 14 días porque ustedes saben que cada fórmula inmunomoduladora tiene un costo elevado. Entonces, no sé si en Perú, pero acá en Paraguay los hospitales no tienen tanto presupuesto como para que nosotros podamos brindarle esos 14 días de prequirúrgico. El aporte de proteínas recomendado es de 1.2 a 1.5 gramos kilogramos día. Por supuesto, sería de 3 a 4 semanas, porque precisamente como dice ESPEN, lo que demuestra esa inmunonutrición es esa disminución de las tasas de infección en pacientes que han sido sometidos en el acto quirúrgico, disminución de la estancia, que es lo que buscamos, y también el gasto. ¿Qué también dice ESPEN en cuanto a sus guías? ¿Sí? Una recomendación fuerte, aquí pueden ver, y su nivel de evidencia alto, es la recomendación de la inmunonutrición, glutamina, arginina, ácidos grasos, nucleótidos, omega 3, en pacientes con cirugía gastrointestinal superior, en todos lo que se pueda realizar. También habla de la administración peri o al menos postoperatoria de fórmulas enriquecidas con arginina, glutamina, también con ácidos grasos omega 3 en pacientes con cirugía oncológica mayor. Tiene un grado de recomendación también considerable, y también recomienda esos suplementos. O sea, tenemos mucha evidencia en cuanto a guías, tanto europeas como americanas, de que es muy efectivo el tratamiento de inmunonutrición pre y postquirúrgico. ¿Qué dice ASPEN? ASPEN dice lo mismo, ¿verdad? ASPEN también recomienda el uso justamente de glutamina, arginina, de la fórmula inmunomoduladora para pacientes con cirugía mayor oncológica. O sea, tenemos un grado de recomendación alto en la mayoría de las guías. Y esta es Vía Rica, que es una guía clínica de recuperación intensificada de cirugía del adulto, que dice un grado de recomendación fuerte. También habla que la inmunonutrición es recomendable en pacientes sometidos con cirugía gastrointestinal por cáncer. Entonces, la idea es disminuir esas complicaciones y acortar la estancia. ¿Qué dice esta declaración de consenso perioperatorio y la Sociedad Estadounidense justamente de Recuperación Mejorada sobre esa evaluación, tratamiento dentro de esa vía de recuperación quirúrgica? Esa es una evidencia y un dato que nos lanza, justamente está encabezado por Paul Wismayer. Entonces, este consenso y recomendación dice que antes de la cirugía se recomienda un aporte de proteína, como acá pueden ver, mayor a 1.2 kilogramos días. ¿Para qué? Porque justamente es el aporte de proteínas que se recomienda. En cuanto a periodo justamente de riesgo nutricional antes de la cirugía, se recomienda un periodo de al menos 7 días. Por supuesto, con esa fórmula inmunomoduladora. También una suplementación oral rica en proteínas se recomienda 2 a 3 veces al día, y mínimo se recomienda 18 gramos de proteína por cada dosis. Hoy por hoy tenemos nosotros una gama de fórmulas ricas en proteínas, por supuesto. Nosotros aquí tenemos la gama de fórmulas en polvo, tenemos gama de fórmulas líquidas, o sea que tenemos una infinidad de opciones que nosotros podemos recomendar al paciente.
También habla de que esos pacientes que fueron evaluados y que arrojaron un resultado de riesgo nutricional, la nutrición enteral debe hacerse ya desde la casa 7 días antes. Y también hay que considerar esa preoperatoria en todos los pacientes sometidos con cirugía abdominal electiva. Después de la cirugía que recomienda este estudio, justamente luego de la cirugía, dietas altas en proteínas, ya sea si el paciente requiere una sonda con sonda o mediante una suplementación oral, dependiendo mucho de en qué casos o en qué situación se encuentre el paciente. Por supuesto, hablan también de que las dietas tradicionales como líquidos claros no deberían de consumirse. También recomienda que en todos los pacientes con postquirúrgicos de cirugía abdominal mayor, esa inmunonutrición debería de realizarse 7 días. En eso también, aquellos pacientes que cumplen criterio de desnutrición, también esa inmunonutrición temprana o la alimentación por sonda dentro de las 24 horas. Y también en el postoperatorio, proteínas en todos los pacientes después de la cirugía. Esta es una tabla donde se puede constatar la inmunonutrición en cuanto a la efectividad. Disminuye en cuanto a infección de heridas en un 39%. Justamente esta es una publicación en donde se pudo ver, ¿verdad?, esos desenlaces que generan esta intervención de inmunonutrición. En la CECI también disminuye un 47%, o sea, el nivel de efectividad es sumamente alto y tenemos demasiada evidencia que lo menciona. Ahora, ¿cuál es la indicación? ¿Cuánto es lo que yo le tengo que dar? Hay que tener en cuenta la glutamina. Cuando hablamos, por supuesto, de pacientes con cirugía gastrointestinal, 0,3 a 0,5 gramos kilogramos día. Arginina se recomienda de 6 a 18 gramos por día. Omega 3, 1 a 2 gramos día, máximo 2. Normalmente nosotros le damos 3 gramos día, pero siempre tenemos que tener en cuenta la relación EPA y DHA. Siempre tiene que ser 2-1, 4-1, como para que sea efectivo el tratamiento, porque en realidad esa combinación de buen aporte de EPA y DHA es lo que hace efectivo la suplementación de omega 3. El zinc también, acá como pueden ver, vía oral o nutrición enteral de 11 a 19 gramos. En NPT también tiene una indicación de 2,5 a 5. Cuando el paciente está con diarrea o con fístula de alto gasto, de 12 a 30. Selenio también se recomienda vía oral o nutrición enteral de 7 a 100 y parenteral de 100 a 400. Vitamina C también se recomienda oral y enteral de 250 a 500 miligramos día. Cuando hablamos de parenteral 200 y en los críticos y quirúrgicos se recomienda hasta incluso 1000 miligramos por día. Bueno, entonces, dicho todo esto, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? La terapia nutricional sin demora. ¿Por qué? Porque atenúa la pérdida de la masa muscular, rápida reincorporación de la capacidad funcional y, por supuesto, esta terapia nutricional sin demora reduce las complicaciones. Como conclusión, podemos decir que se debe considerar la prehabilitación después de evaluar la desnutrición del paciente. Siempre debemos considerar ese punto antes de realizar la prehabilitación. Las vías de atención nutricional son una intervención sumamente eficaz para que nosotros podamos identificar y, por supuesto, intervenir con los aportes dietéticos expertos, pero requieren siempre una importante participación de todos los recursos y toda la parte interesada. Esa inmunonutrición perioperatoria que contiene, como ya mencionamos, glutamina, arginina, ácidos grasos omega 3, algunos antioxidantes, mejora la cicatrización de las heridas, disminuye el riesgo de esas infecciones locales y sistémicas, lo que se traduce siempre en menor costo y días de estancia hospitalaria. Siempre es muy importante eso, recuerden que debemos implicar tanto al paciente
y trabajar para que él, como todos sus familiares, conozcan esa importancia de que tienen un adecuado estado nutricional para que ese paciente llegue con éxito y la cirugía pueda también salir exitosa y la recuperación tras la misma sea buena. Entonces, hay que recordar que la inmunonutrición se indica como parte del soporte nutricional perioperatorio en pacientes con cirugía de cáncer gastrointestinal, tanto en cirugía curativa como paliativa. La inmunonutrición perioperatoria debe administrarse 5 a 7 días antes y 5 a 7 días después para disminuir las comorbilidades. El uso de esa glutamina, arginina y antioxidantes se recomienda siempre con la finalidad de desenlaces clínicos en el paciente con cáncer y cirugía electiva. Y no olvidar algo súper importante, la inmunonutrición no debe administrarse en pacientes con falla multiorgánica en la terapia intensiva, hemodinámicamente inestables o con sepsis. Nunca deben olvidar esto, por eso puse como para recordar, que es como un resumen de lo que estuvimos hablando. Y antes de cerrar, me gustaría también, en el caso de que puedan, invitarles para nuestro congreso de la Sociedad Paraguaya de Nutrición, que se va a realizar el 9, 10 y 11 de julio aquí en Asunción, dentro de un centro de eventos que se llama el Paseo La Galería, y también está nucleado al Congreso Regional Sur FELAMPE, que es el Congreso de la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica y Metabolismo, que hoy por hoy lo lidera la nutricionista Yadira Cortés. Así que las inscripciones están abiertas y los esperamos a las personas que quizás puedan acompañarnos. Muchísimas gracias. Gran exposición y experiencia. Desde Perú te damos las gracias y en especial la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por apoyarnos en estas bodas de oro. Muchas gracias. Pero antes de Muchísimas gracias. terminar, te vamos a hacer una pregunta. El público quiere saber si el protocolo de inmunomodulación se ha realizado también en procesos en personas con comorbilidad, ejemplo por pacientes diabéticos. Sí, nosotros lo que hicimos fue trabajar de manera conjunta también con la gente, con los profesionales del área de endocrinología. Entonces se hace como como una exploración completa del paciente y lo que se va haciendo es mejorar justamente sus niveles metabólicos conjuntamente con lo que hace es que el paciente tenga una inmunonutrición y ese protocolo se demore un poco más, porque lo que hacemos primero es mejorar y adecuar que el determinante bioquímico esté dentro de los rangos de la normalidad y con eso después le implementamos ese protocolo de inmunonutrición. Porque como sabemos, si es un paciente diabético, si tiene su glicemia elevada o su hemoglobina glicada elevada, el cirujano no le va a meter al quirófano. ¿Por qué? Porque no va a tener quizás una dehiscencia de sutura, porque eso es lo que suele ocurrir, y también se suele descompensar el paciente dentro del acto quirúrgico. Perfecto. Muchas gracias, Raquel. Ahora sí nos despedimos. Hasta otra Muchísimas gracias por la oportunidad. invitación. Nuevamente, Hasta una próxima ocasión. gracias. Vamos a hacer un pare ahorita para un coffee break. Podemos retirarnos, chicos. Ya sabemos como ayer, irnos para atrás para poder vernos stand y luego volver a la sala. En 2023 han indicado una dieta para un niño que se le basa. O sea, que yo soy uno por lo que es prescripción de Latinoamérica. Y he visto que ha habido que los jóvenes se lo dan con la proteína. O sea, pues no, pues no, ya,
Aníbal, vas a dejar tus cosas ahí.